Y ya para terminar, vamos a ver las características generales, principales de las sustancias de tipo iónico. Existen unas sustancias que están formadas por iones y vamos a tratar de entender las características de esta unión y las características de las sustancias químicas que presentan este tipo de enlace. Vamos a coger como ejemplo, para estudiar este tipo de unión, al fluoruro de potasio. El fluoruro de potasio está formada por un elemento que es un metal, en este caso el potasio. Te recuerdo que el potasio es un elemento químico que nos lo vamos a encontrar en el grupo 1 de la tabla periódica, donde están los elementos químicos alcalinos, y este elemento metálico se va a unir al flúor. El flúor es un elemento no metálico y se encuentra en el grupo 17. Decimos que los elementos de ese grupo son elementos halógenos. El grupo 17 es la familia de los elementos halógenos. Pues efectivamente, el flúor se une con el potasio. Vamos a ver cómo es esa unión. Analizamos, como siempre hacemos, las configuraciones electrónicas. En el caso del potasio, es un elemento que hay que bajar hasta el cuarto periodo. Por lo tanto, los primeros niveles de energía van a estar llenos. El primero completo, el segundo completo. En el tercer nivel, yo te he dicho que hay 3 subniveles, pero de los 3 subniveles solamente están completos el de tipo S y el de tipo P. Por tanto, en la última capa tenemos un único electrón de valencia. Observa un único electrón. Este es un electrón muy importante para el potasio. Vamos a ver qué va a pasar con ese electrón. Observa, el potasio, si pierde ese electrón, se va a transformar en un catión, el catión potasio. Y de esta manera ahora adquiere configuración de electrónica de un gas noble, que es el argón. Es decir, esta especie química, potasio, catión potasio, es una especie química muy estable porque adquiere configuración de un gas noble. Por el contrario, el flúor va a ser un elemento que, si ganara un electrón, fíjate que tiene 7 electrones en la última capa, los 7 electrones de valencia, si ganara un electrón, adquiriría configuración electrónica de otro gas noble, que es el neón. Recuerda que el flúor se encuentra en el segundo periodo, por eso tiene electrones solamente en el segundo periodo. Pues si gana un electrón, se va a convertir en un átomo de flúor con un electrón más. Y eso en química es un anión. El anión fluoruro. Te recuerdo, y lo estudiaremos más adelante, que los aniones formados por un solo átomo, los aniones monoatómicos, se nombran terminados en uro. Por lo tanto, tendremos el anión fluoruro, el anión cloruro, el anión bromuro, etc. Lo más importante ahora mismo para nosotros es que esa configuración electrónica que tiene el anión fluoruro es una configuración electrónica muy estable. Es la configuración electrónica de un gas noble. Por lo tanto, nos encontramos un elemento metálico que le gusta perder electrones, o al menos los va a perder. En el caso del potasio solamente uno, en otros elementos químicos metálicos pues posiblemente pierda más de uno, por ejemplo el magnesio va a perder 2, y un elemento químico no metálico como el flúor. Pues así se explica la formación del enlace iónico. Por eso en este compuesto existen iones, porque se une un elemento metálico, el potasio, que forma cationes, y el fluoruro, que es un elemento no metálico que forma aniones, y así se van a formar una red de iones con signos opuestos, y el electrón que pierde el elemento metálico lo va a ganar el elemento no metálico. Decimos en química que ocurre una transferencia del electrón del metal al no metal. Los electrones que pierda uno los tiene que ganar el otro. Y esa estructura que se origina entre cationes y aniones estarán unidas por fuerza de tipo coulombianas, por fuerza entre cargas eléctricas, entre iones que tienen carga. Cuanto más grande sea la carga eléctrica de los iones, mayor será la fuerza de atracción. Pero aquí también influye no solamente el valor de la carga, sino también las distancias en las que se encuentren las cargas, los iones.
y eso quedará definido por el tamaño de los iones. Habrá iones que sean más chiquitos y otros que sean como más gruesos. Por lo tanto, esa estructura compacta de iones estará gobernada tanto por las fuerzas de atracción entre iones de signo opuesto y por las fuerzas de repulsión entre los iones entre sí que están dispuestos en ese cristal. En cualquier caso, esa estructura cristalina que ocurre en este tipo de compuestos es una estructura estable. Aquí te muestro algunos ejemplos de estas estructuras cristalinas. Fíjate, el cloruro de sodio es un compuesto típicamente iónico, porque se forman los iones cloruro y los iones sodio, los cationes sodio. Este es el empaquetamiento que yo te refería hace un momento. En el caso del fluoruro de potasio ocurre eso mismo que hemos visto. Otra estructura, otra red cristalina de iones. El flúor no metal, el potasio metal, pues ocurre esa formación de iones. En el caso de este tipo de compuestos, observa, no hay moléculas, no existen moléculas, son redes cristalinas de iones. Por lo tanto, en las fórmulas químicas lo que vamos a tener es proporción entre los iones de signo opuesto. Por ejemplo, en el caso del fluoruro de calcio, que así se llama esta sustancia, vamos a tener por cada 2 átomos de flúor un catión calcio. ¿Y esto por qué es así? Pues yo te recuerdo que el calcio es un elemento que se encuentra en el grupo 2, es un elemento alcalino-térreo y su configuración electrónica es aquella que tiene, si la recuerdas, tiene 2 electrones en la última capa, 2 electrones de valencia. Por lo tanto, los iones, los cationes calcio, tienen carga +2. Necesitamos 2 átomos de flúor para compensar las 2 cargas positivas del catión. Los 2 electrones que pierde el calcio los gana no un átomo de calcio, sino 2 átomos de calcio. Lo que pierde uno lo tiene que ganar el otro, pero en este caso no podemos meter esos 2 electrones a un único átomo de flúor, sino a 2 átomos de flúor que gana un electrón cada uno. Una vez estudiado la formación de los enlaces iónicos entre metales y no metales, pasamos a repasar rápidamente las propiedades que presentan estos compuestos. A temperatura ambiente son todos sólidos y eso se debe a la fuerte atracción entre los iones. Suelen ser compuestos muy duros, pero cuando se golpean con una fuerza suficiente se pueden fracturar. Ya hemos visto que la molécula de agua es una molécula polar, tiene cierta polaridad. Pues esta sustancia química, agua líquida a temperatura ambiente, se dice que es un disolvente polar. Y los compuestos de este tipo, los compuestos iónicos, se disuelven bien en disolventes polares, como por ejemplo el agua. Aquí tienes una imagen que ilustra esto que te estoy diciendo. Si yo tengo un vasito con agua y le añado algunos cristalitos de cloruro de sodio, el disolvente agua va a ir desmoronando esa estructura cristalina que está formada por iones y una vez que estén dispersos en el medio acuoso, pues se van a ver rodeados los cationes de moléculas de agua y los aniones exactamente lo mismo. El anión se rodea por moléculas de agua y la atracción ocurre por la parte positiva de las moléculas de agua, que es el hidrógeno. Mientras que el catión sodio en este caso, también se rodea por moléculas de agua, pero lo hace por la parte negativa, que es el átomo de oxígeno. En definitiva, el agua es un buen disolvente de compuestos iónicos y desmorona esa estructura cristalina tridimensional, quedando los iones dispersos en el medio acuoso. Esta sería una forma de representar esa polaridad que presenta la molécula de agua como consecuencia de la diferente electronegatividad que existe entre el átomo de oxígeno e hidrógeno. Para terminar, 2 pinceladas solamente para los enlaces entre átomos de metales. Es lo que se llama en química enlace metálico y ocurre en esos elementos químicos que son mayoría en la tabla periódica, son los metales.
Realmente hay varias formas de disponerse los elementos químicos metálicos en redes cristalinas, porque fíjate que forman redes metálicas. Aquí te muestro dos disposiciones espaciales diferentes en las que pueden adquirir los metales. En cualquier caso, lo más interesante que tú debes de saber a estos niveles, en este curso, es que los metales forman redes metálicas y justifica las propiedades de ese enlace químico, que no se suele estudiar en estos cursos, las características que presentan estos metales. El brillo metálico, el que sean buenos conductores de la electricidad o del calor, y que sean dúctiles y maleables, es decir, que se puedan trabajar, que se puedan formar láminas, que se puedan formar hilos. Y también justifica la alta temperatura de fusión que presentan normalmente los metales, salvo, observa, el caso del mercurio, que tiene una temperatura de fusión relativamente baja y que hace que sea el único elemento metálico líquido a temperatura ambiente. En definitiva, los metales forman redes metálicas formadas por cationes y luego tienen una especie de nube electrónica de electrones débilmente retenidos por los átomos del metal y que tienen esa libertad de movimiento y que explican esas características que te estaba diciendo, la conductividad de la electricidad y del calor.